¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar de un poquito lo que yo llamo la revolución intelectual y la revolución del sentido común. Bueno, antes de iniciar esta eh, pequeña sesión de audio, les pido una disculpa. Hay algunas ocasiones en las que eh, tardo un poco para poder continuar la idea. Esto es porque no se repasa ningún discurso ni se hace ningún draft o borrador del mismo, sino que pues todo lo que se comenta en este audio es una manera de expresar algunas reflexiones que ya vienen siendo producto de reiterados pensamientos y reflexiones anteriores. Entonces, una disculpa porque no hay ningún tipo de discurso ensayado, ni es leído, ni nada de eso. Pero bueno, entrando un poco en materia, pues el día de hoy la reflexión viene sobre lo que es una revolución intelectual, en el sentido de que para que podamos transformar nuestra sociedad e incluso en un momento dado la humanidad misma tendrá que llegarse a una revolución intelectual. Y para poder llegar a esta revolución intelectual pues no es necesaria otra cosa más que utilizar el sentido común. No sé muy bien cómo definir el sentido común en este punto, sin embargo lo concibo simplemente como la lógica elemental, el razonamiento más simple que podemos generar los seres humanos sobre lo que es bueno para nuestra propia raza humana. En esto es en el sentido más amplio. En un sentido más particular, bueno, pues puede ser lo que nos conviene más a la sociedad mexicana. En un plano más reducido, pues lo que nos conviene más a nivel, no sé, zona, estado, colonia y así hasta llegar al nivel individual, ¿no? Al final, esta propuesta de la aplicación del sentido común en el día a día, pues como ya lo vemos, puede ir desde lo más particular hasta lo más general. Y en realidad no es un tema muy complejo, solamente es tratar de pensar un poco en lo que queremos para nosotros y tratar de ponernos en los zapatos de la persona que tenemos al lado y de pensar que si nosotros queremos cosas buenas para nosotros, la persona de al lado también quiere lo mismo. Si queremos respeto, la persona de al lado también quiere respeto. Y si queremos ser prósperos y felices, pues las personas de nuestro alrededor también aspiran a lo mismo. Creo firmemente que para poder cambiar nuestra sociedad e incluso el mundo no es necesario llegar a grandes revoluciones bélicas, no es necesario hacer uso de armas, no es necesario llegar a confrontaciones, simplemente utilizando el sentido común y el respeto es más que suficiente para poder vivir todos en paz y armonía. Más aún, el sentido común en realidad nos va a llevar a poder discernir y poder descartar cuáles son las causas que verdaderamente nos benefician de aquellas que en realidad no lo hacen.
El día de hoy estamos llenos, plagados de personas, ideologías, por decirlo así, corrientes de pensamiento y otras tantas ideas que andan por ahí flotando. Y es muy difícil discernir pues lo que está correcto y lo que no. Cada quien tiene que hacer un ejercicio de valor y ver qué es lo que está correcto y lo que no. Sin embargo, en esa confusión que tenemos diariamente, pues hay muchas personas que van a buscar servirse de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, para poder conseguir sus propios fines. Estos fines no necesariamente son benéficos ni para nosotros, en lo individual, ni para la sociedad. Sin embargo, hay mucha manipulación y eso sucede porque considero que no dedicamos mucho tiempo a utilizar nuestro sentido común. Sé que es difícil ponernos a pensar en el día a día acerca de muchas cosas, sin embargo, valdría la pena en algún momento darnos un tiempo para reflexionar sobre temas un poco más profundos. Todos tenemos las necesidades de subsistir, de trabajar para que poder llevar las necesidades básicas a nuestra familia o incluso a nosotros mismos. Pero vale la pena realmente reflexionar hasta dónde ocupamos el sentido común en nuestro día a día. Realmente utilizando el sentido común como algo, como una noción de lo bueno para mí, lo bueno para los demás, y si realmente lo hacemos nuestro, podremos ser mejores personas, porque trataremos a los demás como queremos tratarnos a nosotros mismos. Estas no son ideas nuevas, por supuesto, pero muy pocas veces las llevamos a cabo. Por ahí hay un dicho popular que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y pues es muy triste, ojalá y esto no tuviera que ser así. Si ese dicho anda por ahí en el aire, pues debe ser por algo. Pero considero que poco a poco tenemos que tener la madurez de actuar realmente en congruencia con un sentido común, que sea bueno para todos. Es necesario, es imperativo. El sentido común en realidad, una vez que reflexionemos sobre lo que podemos llegar a ser, lo que podemos dar a otros, en realidad nos dará mucha claridad y hará mucho más difícil que otras personas con otras ideologías nos manipulen, nos utilicen. Y en este sentido, en realidad, pues, utilizar este sentido común y este respeto a los demás en realidad nos hará realmente libres, porque podremos hacer lo que más nos conviene, lo que conviene a nuestra persona, lo que conviene a nuestra sociedad, lo que conviene a nuestro país, lo que conviene a la humanidad en un momento dado. No habrá organización, no habrá grupo de personas, no habrá instituciones que realmente puedan movernos de esta convicción. Y eso en realidad yo lo considero como verdadera libertad. De la mano de esto, pues a medida de que nos vayamos haciendo conscientes, actuemos con sentido común, con igualdad, con respeto, con libertad, pues va a ser innecesario totalmente tanta regulación, el uso de tanta regulación, el uso de tantas de tantas leyes. Me encanta la idea y el apogeo que tiene hoy en día los derechos humanos en el mundo. Está muy bien, todos necesitamos una directriz, necesitamos conocer conceptos. Sin embargo, actuando con sentido común, de verdad que considero que este tipo de necesidad de poner
de colocar, de escribir en un soporte material, en un papel, cuáles son nuestros propios derechos, sería completamente ocioso e innecesario. Si actuamos con sentido común, si actuamos en congruencia hacia los demás y hacia la sociedad como quisiéramos que los demás actuaran para con nosotros, no habría en realidad necesidad de publicar tantos estudios, tantos análisis en materia de derechos humanos, y pues en realidad tendríamos una vida mucho más simple. Todos tendríamos sociedades mucho más simplificadas, considero yo, porque los atropellos y las violaciones a estos derechos serían un caso de excepción. Desgraciadamente, a medida de que ciertos fenómenos sociales se empiezan a propagar, pues es mucho más necesario regularlos. Y por desgracia vemos que al día de hoy, en el mundo, y bueno, en muchos países, y sobre todo aquí en México, que es el país por el que puedo hablar, pues cada día estamos más regulados. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal, o que estamos dejando de hacer cosas que forzosamente nos tienen que decir cómo hacerlas. Y eso va en contra del sentido común. No digo que esté mal, al final toda sociedad necesita cierto orden, ciertos límites y ciertas directrices. Pero en verdad que los beneficios de conducir nuestra conducta en el día a día con sentido común es maravilloso. No considero que no hay otra forma de que en realidad mejoremos como sociedad si no comenzamos a utilizar este sentido común, esta conducta y digamos estos valores, por decirlo así, en los cuales tratamos a los demás como queremos que nos traten, con consideración, con respeto, con educación, con civilización. Entonces, en conclusión, es muy necesario que nosotros, en lo individual, cada persona, comience a actuar de esta manera, a pensar un poco más cómo queremos, cómo nos conviene y cómo es deseable tratar a los demás, cómo deseamos ser tratados nosotros, y actuar en consecuencia y en congruencia con este pensamiento. Eso es todo por el día de hoy y muchas gracias. Hasta luego.